Desde combates inolvidables hasta remates certeros, el año 2022 trajo consigo un número récord de impactantes knockouts. Durante los últimos 12 meses fuimos testigos de brutales derribos, devastadoras patadas, codazos giratorios como huracanes y salidas del octágono dignas de una película. Es momento de recordar a los protagonistas de esos intensos combates cargados de adrenalina. La lista comienza con una espectacular acción de codo por parte de Ricardo Ramos. 5 años antes, ya había sido nominado al Knockout del Año. En junio de 2022, el brasileño se enfrentó a Danny Chávez, con la intención de volver a deslumbrar. El combate de peso pluma inició con un breve intercambio de patadas, y Ramos no defraudó. Realizó un giro perfecto con el codo, como atrapando un rayo en una botella una vez más. Molly McCann no estaba dispuesta a quedarse a la sombra del brasileño. A diferencia de su mejor amigo Paddy Pimblett, Meatball no recibió regalos de los jueces y tuvo que encargarse por su cuenta. Con un feroz codazo giratorio en el clinch, Molly consiguió su primer knockout en 4 años bajo la bandera de UFC. En julio repitió la hazaña, dejando atrás a otra oponente desafortunada. Ese mismo mes, Abdulrahman Dudav se sumó a la tendencia de giros letales en la promoción rusa AK. Durante su paso de 9 años por UFC, Drew Dober ha demostrado constantemente su habilidad como golpeador elite. Para el verano de 2022, el peso ligero apodado Giga Chad, con mandíbula cincelada, ya había mandado a dormir a 6 de sus últimos 10 rivales. En julio, se enfrentó al excampeón de Titán FC, Rafael Alves. Desde el inicio, la acción fue intensa. El brasileño lució dominante en el primer asalto, pero en el segundo, Dober incrementó la presión y castigó con golpes al cuerpo. El combate culminó con un fulminante golpe al hígado que envió al brasileño al suelo como si estuviera en la pista de baile. En diciembre, Dober repitió el castigo con otro knockout ante Bobby Green, quien bajó la guardia en el peor momento. El peso ligero ruso Vyacheslav Borshev también dejó su marca con un demoledor gancho izquierdo al hígado, acompañado de una celebración tradicional tras su victoria. No hace mucho, los knockouts con patadas giratorias eran poco comunes en las MMA. Pero como dice el dicho, los problemas modernos requieren soluciones modernas. Eso fue precisamente lo que Manny Akpan aplicó contra Conor Hitchens en abril. Con una patada estilo capoeira, se convirtió en una sensación dentro de Cage Warriors. En agosto, otro evento de AK también brilló por sus giros letales. El italiano Mansour Khabibulov ejecutó un implacable giro que demostró su talento fuera de UFC. Hacer un debut impactante en una gran plataforma es un logro para pocos. Josh Kinlan fue una de esas excepciones. Después de hacerse notar en 2019, en agosto de 2022 enfrentó a Jason Witt en su primer combate oficial en UFC. Con un poderoso gancho de izquierda, mandó a dormir a su rival, y, como un caballero, evitó que tuviera que salir en camilla. Una semana antes, el hermano menor de Kamaru Usman, Mohamed, hizo su debut promocional como peso pesado, y no se contuvo. Su impecable actuación solo fue manchada por un innecesario castigo adicional al rival ya inconsciente. En noviembre, Dominic Reyes fue víctima de otro devastador golpe de izquierda al enfrentar a Ryan Spann. Aunque alguna vez John Jones lo evitó como si fuera Forrest Gump, hoy en día su mandíbula ya no resiste como antes. Esperemos que el veterano logre recuperarse. El ex-rey de Bellator en peso welter, Andrei Koreshkov, ha estado repartiendo conmociones cerebrales durante más de una década. En febrero de 2022, se midió con el expeleador de UFC, Chance Rencontre, y le propinó un brutal golpe giratorio al hígado que le fracturó 5 costillas, reafirmando su lugar entre los mejores talentos de Bellator. 8 meses después, Muin Gafurov presentó su propia versión del remolino perforador de abdomen, enviando al desafortunado Diego Silva al suelo como si se hundiera el Titanic. Gafurov fue coronado campeón de LFA gracias a esa victoria. Marcando un giro inesperado con un remate sorpresivo, su oponente terminó atrapado en una devastadora patada giratoria mientras intentaba una entrada a las piernas sin preparación. Ese tipo de intentos jamás acaban bien. A Ilia Topuria le tomó solo 2 años pasar de ser un prospecto poco conocido a convertirse en uno de los activos más valiosos del peso pluma en UFC. Odiaba a Paddy Pimblett mucho antes de que fuera popular hacerlo. En cuanto a su habilidad en combate, el matador se mantiene invicto en MMA, con 12 finalizaciones en 13 victorias. Sin embargo, en marzo, cuando enfrentó al excampeón de Cage Warriors, Jai Herbert,
fue su rival quien conectó primero. Tras un breve intercambio en el suelo iniciado por Topuria, el inglés intentó finalizar al depredador herido. Pero tras recuperarse en la banca, Ilya desató la verdadera catarsis entre los fanáticos. Con un poderoso overhand, el matador puso fin a la corrida de toros ante los vítores del público. Un mes antes, el futuro contendiente al título Jamal Hill convirtió a Johnny Walker en un nuevo meme, al dejarlo desplomado con un golpe brutal. Por un momento, Walker creyó ser Altair de Ubisoft y se lanzó como si cayera en un fardo de heno. Johnny siempre salía con estilo, aunque eso no le salvó. Y como cierre del año, la aniquilación de Reinier Deride a manos de Anatoly Malikin en diciembre fue contundente. En ese enfrentamiento violento, Malikin se consagró como doble campeón. A pesar del retiro del legendario Cro Cop, su legado sigue muy vivo. Las patadas para finalizar combates aún sacuden la jaula. La prueba de fuego para las aspiraciones de Marlon Vera de convertirse en campeón fue clara. En los últimos años, el ecuatoriano se ha posicionado como un asesino de leyendas y un estricto maestro de la nueva escuela. En agosto, enfrentó al excampeón de peso gallo Dominic Cruz. De Damenate comenzó con un ritmo frenético. Sin embargo, Chito lo derribó por primera vez cerca del segundo minuto. A pesar de que Vera parecía un poco desorientado al inicio, eventualmente descifró los movimientos erráticos de su rival. Luego de una patada alta exploratoria en el segundo asalto, conectó un jab limpio y, en el cuarto round, lanzó una patada a la cabeza con verdadera intención de acabarlo. Incluso múltiples caídas por golpes de puño no lograron detener a Cruz, pero la tibia de Vera estampada en su rostro lo mandó directamente al hospital. Una semana antes, Bryan Battle mostró la infame doble combinación desde guardia abierta, conectando un derechazo como señuelo seguido de una patada circular. Battle se retiró del octágono con un bono de $50,000 por actuación de la noche. En marzo, Anatoly Boyka se robó los titulares con un golpe final digno de una escena de Scott Adkins. El segundo combate entre Zhang Weili y Joanna Jędrzejczyk fue uno de los enfrentamientos femeninos más anticipados, y con razón. 2 años antes, ambas habían escrito una página legendaria en la historia de las MMA con un enfrentamiento inolvidable. Tras perder por decisión dividida, Joanna accedió a una revancha en junio de 2022. Comenzó fuerte, pero Zhang respondió con un derribo y pasó el resto del round golpeando sin piedad. En el segundo asalto, Weili puso fin a la contienda con un puño giratorio directo al rostro, mandando a la excampeona a un merecido descanso. Como de costumbre, los luchadores de acá no se quedaron atrás. En septiembre, Viktor Makarinka ejecutó un puño giratorio con precisión quirúrgica, sumándose al Festival de Caos. Aunque 2022 estuvo lleno de variedad técnica, fue el año de la rodilla voladora. Aún así, entre tanta competencia, Demetrious Johnson logró destacarse. El antiguo dictador del peso mosca, con 11 defensas de título, no era ajeno a los finales memorables. Inspirado por su rival Adriano Moraes, Mike T-Mouse sorprendió en la revancha de agosto, aunque el inicio del combate no le favoreció del todo. Atrius comprendió las órdenes a mitad del combate, y el oro comenzó a deslizarse de la cintura de Meraie. Con una trayectoria perfecta, finalmente se vengó del agresor. Demetrious Johnson dejó una declaración contundente. Conectó un cruzado que hizo tambalear al brasileño, quien retrocedió hacia la reja, solo para recibir una rodilla directa al cráneo. Otra obra maestra agregada a la galería de Mike T-Mouse. Al otro lado del océano, el gran drama ocurrió en noviembre, cuando Chris Gutiérrez dejó inconsciente a Frankie Edgar durante su pelea de retiro en el Madison Square Garden. Una rodilla perfectamente ejecutada demostró, una vez más, que el único invicto verdadero es el paso del tiempo. Michael Chandler, ex monarca de Bellator, pertenece a esa rara especie que garantiza espectáculos sin importar las circunstancias. Su primer candidato a knockout del año fue en 2016 frente a Patrick Freire. Durante ese mismo periodo, Tony Ferguson aniquilaba pesos ligeros en el octágono de UFC. Aunque las esperanzas de título de El Cucuy ya se habían desvanecido para cuando se enfrentó a Chandler en mayo de 2022, el veterano de guerra del octágono no decepcionó. Tras recibir castigo al cuerpo, Chandler respondió con un doble derribo explosivo. Recuperado tras el descanso, volvió con todo. Una patada frontal precisa impactó a Ferguson de lleno en la cara, dejándolo completamente apagado. Esa acción se llevó el segundo lugar en esta lista. En la jaula de acá también resonó una combinación letal.
Una patada giratoria impactó con la espinilla directamente en la mandíbula del rival, dejando su nombre escrito en el libro de los finalizados. Antes de revelar el primer puesto, recordemos momentos que no llegaron al top, pero merecen mención. En febrero, en un combate de pesos pesados, Tai Tuivasa dejó fuera de combate a Derrick Lewis, el temido Black Beast. Un codo despiadado evocó recuerdos de los mejores momentos de Ronda Rousey, y Lewis se tomó un tiempo para recuperarse del impacto. En julio, Rafael Fiziev enfrentó a Rafael dos Anjos y consiguió su quinto bono consecutivo. Una elegante combinación en cambio de guardia derribó a dos Anjos y puso a Fiziev en la conversación por el título. Y no podemos olvidar la escalada de Alex Pereira hacia el oro. En verano, acabó con el exceso de confianza de Sean Strickland, quien pagó caro su arrogancia. En noviembre, el campeón de larga data Israel Adesanya desperdició 4 asaltos intentando vengar sus derrotas en kickboxing contra Pereira. A pesar de su talento, Izzy no logró capitalizar sus oportunidades. Cuando Alex Pereira aceleró en el quinto asalto, Adesanya debió haber traído casco. Ese golpe maestro contra el orden del peso medio podría haber sido el momento del año, si no fuera por la siguiente joya. Prepárate. Considerando el resultado del primer enfrentamiento, pocos esperaban que Leon Edwards pudiera revertir su suerte contra Kamaru Usman. Al borde del final del quinto asalto, incluso los comentaristas lo daban por vencido. Es una victoria moral para el no haber sido noqueado, decían. Pero no sabían lo que venía. En el último minuto, Leon fingió un cruzado y conectó una sublime patada alta. No fue necesario un segundo golpe, el interruptor interno de Usman se apagó por completo. El año 2022 le regaló a los fans de MMA una avalancha de choques brutales, giros inesperados y regresos memorables. Pero solo podemos incluir cierto número de demoliciones en un solo vídeo. Si disfrutaste esta cuenta regresiva y quieres ver más, dale like, suscríbete al canal y apoya este deporte.